Elena se miró al espejo una vez más, alisando con cuidado las arrugas de su blusa de encaje azul. Su cabello, peinado con esmero, tenía algunas canas sueltas que le daban un aire elegante. Había preparado todo con entusiasmo para la cena. Incluso horneó unas galletas de anís que solían ser las favoritas de Javier. En la mesa del recibidor, dejó el regalo envuelto con cariño, un álbum de fotos familiares que había armado con paciencia, incluyendo imágenes de cuando sus hijos eran pequeños, acompañadas de notas escritas a mano. La hora acordada llegó. Luego pasó media hora. Luego una más. Elena miraba por la ventana, esperando ver llegar algún coche. Encendió su móvil para comprobar si había algún mensaje. Nada. Sus dudas comenzaron a mezclarse con un presentimiento incómodo. Llamó a Clara. La voz de su hija sonó distante, casi apresurada. «Mamá, te enviamos un taxi. Ya estamos terminando y los niños están dormidos. Mejor nos vemos otro día, ¿sí?» Un nudo se formó en el pecho de Elena. Alcanzó a murmurar un débil «háblame luego» antes de colgar. Cuando el taxi llegó, el conductor ni siquiera sabía a dónde la debía llevar. «¿A su casa, señora?» «Fue lo que me indicaron», dijo con voz neutra. Se sentó en el asiento trasero sintiéndose vacía, como si cada kilómetro recorrido de regreso fuera una página arrancada de la historia que ella tanto se había esforzado por escribir con amor. Al llegar a casa, la atmósfera era silenciosa, pero no tranquila. Sobre el sofá yacía un pequeño oso de peluche. Lo había olvidado su nieto después de la última visita. Elena lo abrazó como si fuera un salvavidas, conteniendo las lágrimas hasta que ya no pudo más. No entendía cómo había pasado. Como sus hijos, las mismas personas por las que había renunciado a tanto, ya no podían siquiera mirarla como merecedora de un lugar en la mesa familiar. Horas más tarde, con el álbum aún sobre la mesa, recorrió con la vista cada imagen. Su esposo sonriendo. Javier en su primer día de colegio. Clara abrazando a Marcos cuando nació. La casa siempre de fondo, como testigo de cada momento importante. Quizás a ellos ya no les importaba ese pasado, pero a ella sí. Con una mezcla de tristeza y determinación, se acomodó en la butaca junto a la ventana. Comprendió algo amargo. Era invisible para quienes debían verla con más claridad. No por ser mayor, sino por ser demasiado constante en su amor. Una madre olvidada no deja de ser madre, pero también es una persona. Y Elena estaba lista para recordarlo. Elena se miró al espejo del recibidor por última vez. Llevaba su blusa preferida, aquella de gasa azul cielo con bordados blancos. Había recogido su cabello en un moño elegante y se había perfumado discretamente con jazmín, como solía hacerlo en los cumpleaños de sus hijos desde que eran pequeños. Sobre la mesa, un pequeño regalo envuelto con papel dorado esperaba dentro de su bolso, un reloj antiguo que había pertenecido al padre de Javier. Seguro le hará ilusión tenerlo ahora que cumple 38, pensó ella, tocando el paquete con suavidad. La noche caía sobre los tejados tranquilos del vecindario. Al mirar por la ventana y ver que sus hijos aún no llegaban, Elena sintió un leve escalofrío. Eran casi las 9. Habían dicho que pasarían por ella a las 8:30. Tomó el teléfono. Primero marcó a Javier, sin respuesta. Luego a Clara. Tras varios tonos, la voz de su hija llegó, apurada y seca. «Mamá, te mandamos un taxi». «Pero, mejor no vengas ya, estamos casi terminando y los niños ya se durmieron». «Hablamos mañana, ¿sí?» Antes de que Elena pudiera protestar, Clara cortó. Desconcertada, miró el reloj antiguo junto a la puerta. Las agujas seguían avanzando como a desgano. Unos minutos después, el taxi llegó. El conductor, un joven de unos 30, miró por el espejo retrovisor mientras ella subía. «¿A casa de campo, señora?» «No, supongo que al restaurante». «Mis hijos». El conductor consultó su aplicación y aclaró, sin mirar atrás. «La dirección es la suya. Dicen que ya termina la cena». Elena no respondió. Se recostó en el asiento y bajó la mirada al regalo a medio asomar del bolso. Su pecho se llenó de una mezcla agria de confusión, decepción. Y algo más, como un vacío que le recorría los brazos hasta dejarlos sin fuerza. Al llegar a casa, todo estaba oscuro. Subió en silencio los escalones de piedra y encendió la luz. En el sofá, un pequeño osito de peluche, el de Lucía. Lo había olvidado la última vez que vino a merendar. Elena lo abrazó con fuerza. En la pared, una foto familiar, todos sonriendo en una Navidad lejana.
Ella estaba en el centro, con su esposo a un lado, rodeados de abrazos infantiles. Una lágrima descendió silenciosa, luego otra. Entonces algo dentro de ella cambió. No fue rabia, fue claridad. Se quedó de pie en silencio con el osito en los brazos y una idea floreciendo con firmeza. No volvería a permitir que la apartaran como si fuera una sombra más de la casa. Su vida aún le pertenecía, y nadie la sacaría de su hogar. Elena se miró al espejo por última vez antes de bajar las escaleras. Había escogido su blusa favorita, una de tonos lavanda que solía llevar en días especiales. Se había recogido el cabello canoso con esmero y se había puesto los pendientes de plata que Javier le regaló hace años, cuando aún la miraba como a una madre y no como a una carga. La emoción la acompañaba mientras esperaba junto a la ventana, repasando mentalmente los recuerdos familiares vividos en esa misma casa. Los cumpleaños, las risas de los niños, las meriendas improvisadas en domingos cálidos. Esta noche le daría un abrazo a su hijo mayor por su cumpleaños y compartirían una cena, como siempre lo habían hecho. Pero las horas pasaron lento y pesadas. El reloj marcó las 9 y ni una llamada. Cuando su móvil vibró, la voz de Clara, seca e indiferente, cortó cualquier expectativa. «Te enviamos un taxi». «Ya estamos terminando. No hace falta que vengas ahora. Los niños están dormidos». Por un segundo, Elena pensó en decir «no gracias», cerrar la puerta y esconder el dolor. Pero algo dentro de ella se movió, una necesidad de comprender, de no dejarse vencer. Tomó su bolso, se colocó el abrigo y salió al encuentro del coche esperando en la acera. Al sentarse en el taxi, respiró hondo. Mientras el vehículo avanzaba por las calles tranquilas de Madrid, notó que tomaba un rumbo distinto. «¿No vamos al restaurante?», preguntó inquieta. El conductor, un hombre mayor de rostro amable, respondió con cautela. «Lo siento, señora, me pidieron que la llevara de regreso a esta dirección. Me dieron la suya como destino». Elena no dijo nada más. Miró por la ventana, observando las luces de la ciudad empañadas por el vidrio. La decepción quemaba por dentro, pero no habían lágrimas aún, solo un silencio espeso como niebla. Cuando por fin llegó, bajó lentamente. La casa la recibió con su olor a madera antigua y memoria. Al encender la luz del salón lo vio. El pequeño osito de peluche de Lucía, abandonado en el sofá. Lo tomó entre sus brazos, y por fin, sus brazos temblaron. Se sentó, lo abrazó con fuerza y sintió que todo el amor que había dado no cabía en aquel muñeco suave. Las lágrimas llegaron, ahora sí, arrastrando la herida necesaria. Se escuchó a sí misma susurrar, sin rabia pero con firmeza: «No soy invisible. Esta casa habla de mí. Y no me iré en silencio». El desencanto había abierto una puerta. Elena, por primera vez en mucho tiempo, supo que algo había cambiado. Pero no era el fin. Era solo un comienzo silencioso. Esa misma noche, tras el desconcertante viaje en taxi, Elena se encerró en su habitación sin encender la luz. La casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac firme del reloj de pared que su marido le había regalado en su aniversario número 25. A pesar del dolor que mantenía apretado en el pecho, sus pensamientos no se detenían. Al día siguiente, deslizó entre los dedos una vieja tarjeta de presentación amarillenta. «Fernando Linares, abogado», leyó. Era amigo íntimo de su esposo y alguien en quien siempre habían confiado. Decidida le llamó. «Fernando», dijo con voz apagada pero firme, «necesito hablar contigo». «Es sobre la casa. Y mis hijos». Fernando la recibió en su despacho ese mismo día. Le ofreció un café, la escuchó con atención, y mientras repasaba documentos antiguos que aún conservaba por solicitud de su amigo Eduardo, el esposo de Elena, encontró lo que ella necesitaba saber. «Elena, esta casa está completamente a tu nombre desde hace más de 10 años. Tu esposo actualizó el testamento poco antes de morir. Te la dejó en plena propiedad. Nadie puede decidir nada sin tu consentimiento». A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no por tristeza. Era una mezcla de alivio, reconocimiento y fuerza despertando lentamente. Durante todos esos años había aceptado silenciosamente las decisiones de sus hijos, creyendo que tal vez estaban mejor preparados que ella, que el dolor de la pérdida y los años habían menguado su capacidad de decisión. Se equivocó. Durante días caminó por la casa con nuevos ojos. Cada rincón tenía historia, cada grieta era parte de su vida. No iba a dejar que le arrebataran lo único que había sostenido a su familia.
En secreto, con el apoyo de Fernando, comenzó a recopilar los documentos necesarios para proteger su hogar legalmente. No bastaba con que la casa fuese suya, debía impedir cualquier manipulación futura. Lo hizo despacio, con inteligencia. Mientras tanto, sus hijos seguían actuando como si todo estuviera decidido. Javier planeaba las ganancias, Clara negociaba con su esposo posibles reformas, y Marcos solo asentía. Elena nunca alzó la voz. Fingió fragilidad, permitió que sus hijos pensaran que estaban tomando decisiones por ella. Pero en su interior la fortaleza crecía. Y con cada día que pasaba, tejía no solo nuevas puntadas en los vestidos de clientas fieles, sino también los hilos de su plan. Sabía que un día muy pronto sus hijos descubrirían que no sabían tanto como creían. Y cuando ese momento llegara, Elena estaría lista para mostrarles que aún tenía mucho que decir. La luz de la tarde se filtraba por las cortinas floreadas del taller que Elena tenía montado en una habitación al fondo de la casa. Era un espacio sencillo, con paredes color crema y estantes llenos de telas, hilos y botones antiguos que conservaba desde hacía décadas. Cada tela tenía su historia, y cada prenda que había cosido para sus hijos o nietos era como una puntada más en la memoria de la familia. Ese jueves, Elena se sentó frente a su vieja máquina de coser. El sonido del motor le evocaba los días en que cosía trajes pequeños para los festivales escolares o arreglaba uniformes con cariño. Ahora, en lugar de coser para otros, preparaba materiales para su nuevo grupo de costura en el refugio local. La idea había surgido una mañana cualquiera cuando la coordinadora del centro le preguntó si estaría dispuesta a enseñar a las mujeres a coser como forma de empoderamiento y terapia. Elena, sin dudar, dijo que sí. Mientras agrupaba retazos y buscaba hilos del mismo tono, entrecerró los ojos hacia un baúl en una esquina. Allí guardaba recuerdos que llevaba tiempo sin tocar. En un impulso emocional, se levantó y levantó la tapa. El olor a madera envejecida se mezcló con el perfume seco de papeles antiguos. Entre recortes de cartón dibujados por sus hijos, encontró una camisa sin terminar que una vez quiso regalarle a su esposo. El recuerdo fue suave, pero melancólico. Había cosas que ni el tiempo ni la costura podían cerrar del todo. Con delicadeza sacó una caja pequeña que contenía una foto escolar de Javier, un dibujo hecho por Clara en su primer día de colegio, y un poema escrito por Marcos cuando tenía 8 años. Respiró hondo. Había dado todo por amor, y eso no lo lamentaba. Pero ahora, por primera vez, sentía que también podía darse a sí misma. Esa tarde, una de sus nuevas alumnas del taller, Rocío, llegó antes de tiempo. Elena la recibió con una sonrisa y una taza de té. Charlaron sobre telas, pero pronto la conversación giró hacia los recuerdos de infancia, la importancia del hogar y la dignidad de cada mujer. Al escuchar a Rocío decir, «Aquí me siento segura», algo se encendió dentro de Elena. Volvió a mirar sus estantes y supo que ese espacio no era solo su refugio, era su legado. Entre cada aguja, entre cada costura, había una historia por contar, no solo de lucha, sino de pertenencia. Allí, entre telas y recuerdos, Elena comenzaba a tejer una nueva vida con sus propias manos. Elena comenzó a mostrar señales sutiles de cansancio. Caminaba más lento, olvidaba fechas en conversaciones, dejaba escapar suspiros largos cuando hablaba por teléfono con sus hijos. Cada gesto, cada pausa medida era parte de un plan. No le mentía a nadie, pero tampoco revelaba su verdadera fuerza. Cuando Clara llamó una tarde para decir que estaban considerando vender la casa rápidamente porque sería lo mejor para todos, Elena fingió confusión, pero ¿venderla así, tan rápido? Es que no sé, hija. Yo me siento un poco confundida últimamente. Clara suspiró, como si hablara con una carga. Mamá, no te preocupes. Déjalo en nuestras manos. Elena colgó en silencio. Sabía que estaban avanzando sin ella, tomándola por una mujer desorientada, alguien que ya no comprendía las decisiones del mundo adulto. Pero eso era precisamente lo que quería que pensaran. En paralelo visitaba al abogado que había sido amigo de su difunto esposo. Don Mateo, hombre de barba blanca y ojos nerviosos, le explicó en voz baja: «La casa está legalmente a tu nombre. Nunca podrán venderla sin tu consentimiento ni mover un ladrillo sin tocar la ley». Elena sonrió con suavidad. Regresó a casa y se sentó en su costurero. Allí, entre hilos y botones, comenzó a escribir un diario de cada conversación, cada desliz de sus hijos, cada palabra hiriente disfrazada de consejo. Al mismo tiempo, intensificó su relación con sus nietos.
Invitó a Lucía un viernes por la tarde para hornear galletas. Mientras el aroma llenaba la cocina, la niña preguntó con inocencia: «Abuela, ¿por qué no celebramos más aquí los cumpleaños?» «No lo sé, cariño. Eso tendrías que preguntárselo a tus padres». Lucía asintió despacio. Durante la cena del domingo siguiente, frente a sus padres distraídos, soltó la pregunta justo antes de los postres: «¿Por qué ya no vamos a casa de la abuela?» A mí me gustaba. Elena, que no estaba invitada ni presente, supo de ese momento después por un mensaje tímido de Marcos. Lucía preguntó por ti. Creo que tenemos que hablar. La semilla estaba plantada. Ese invierno, con cada gesto dulce, cada tartamudeo calculado y sonrisa apagada, Elena tejía su defensa más poderosa, la de una mujer invisibilizada que se convertía, lentamente, en la arquitecta de su reivindicación sin levantar la voz ni romper un solo plato. Nadie imaginaba lo que guardaba en el fondo de su silencio. Elena despertó más temprano que de costumbre aquella mañana. La noche había sido difícil. Sueños fragmentados, imágenes de sus hijos riendo sin ella, recuerdos empañados por una tristeza amordazada. Se levantó en silencio, caminó hasta la cocina y encendió la cafetera con la paciencia de los años. Mientras el aroma del café llenaba la estancia, sus ojos se posaron en una fotografía gastada en la pared. Ella y su esposo, jóvenes, con los 3 niños en brazos. Sonreían todos. Se sentó con la taza caliente entre las manos. El silencio le pesaba en los hombros, pero había algo distinto esa mañana. En la mesita del salón descansaba un cuaderno pequeño, uno donde solía anotar pensamientos dispersos. Lo abrió. Encontró frases inconexas, listas de compras, bocetos de vestidos sin coser, y al final, una cita escrita con pulso firme: ser madre no es perderse en los otros. Es enseñarles a encontrar el camino sin olvidarte del tuyo. Suspiró hondo. Ese día, Lucía vino a visitarla después del colegio. La niña llevaba una libreta bajo el brazo y una expresión seria. «Abuela, ¿por qué mamá dice que estás delicada?» «Si te veo bien», preguntó mientras sacaba sus deberes. Elena sonrió con dulzura, acariciando el cabello de su nieta. No respondió de inmediato. En su interior, comprendía que las voces que antes la silenciaban no tenían el poder que creían. Esta niña tan despierta era un eco nuevo, una chispa impredecible en la conciencia familiar. A veces los adultos dicen cosas que no son ciertas, cariño. Y no lo hacen por maldad, sino porque no saben ver lo que es evidente a los demás, dijo con calma. Lucía la miró intrigada. ¿Y qué es evidente? Que la abuela sigue aquí. Entiende todo. Ama como siempre, y no se ha desvanecido solo porque la vida cambió. Lucía no dijo nada más, pero dejó su libreta y se acercó a abrazarla. Fue un gesto simple, pero tan honesto como un espejo. Esa noche, Elena encendió su vieja máquina de coser. El zumbido familiar fue como una melodía de fondo mientras tejía retazos de tela y pensamientos. Sentía que algo dentro de ella despertaba por completo. Las verdaderas voces no son las que se imponen, pensó, sino las que te devuelven a ti misma. La casa olía a canela y cáscara de naranja. Elena había pasado todo el día cocinando. Sus movimientos lentos pero firmes reflejaban la determinación tranquila que llevaba semanas cultivando. Vestía un vestido burdeos de lana con un broche antiguo que había pertenecido a su madre. El árbol de Navidad parpadeaba con luces cálidas y los villancicos sonaban suaves desde la radio antigua del salón. Sus hijos fueron llegando uno a uno con sonrisas incómodas y regalos envueltos con prisas. Javier saludó con un beso breve, Clara lo hizo mirando su reloj y Marcos intentó bromear como siempre que no sabía cómo comportarse. Los nietos, en cambio, corrieron a abrazarla. Lucía la rodeó con ambos brazos y le susurró al oído: «Te he echado tanto de menos, abuela». La cena transcurrió con aparente normalidad. Los platos pasaban de mano en mano, y Elena servía con generosidad silenciosa. Clara comentaba sobre sus vacaciones. Javier presumía de un nuevo proyecto y Marcos reía nervioso sin mucho que aportar. Elena escuchaba, asentía, sonreía, pero sus ojos, fijos de vez en cuando en cada uno, parecían leer más allá de las palabras. Cuando el postre llegó, sus inseparables pestiños con miel, Elena pidió un momento. Se puso de pie y tomó una pequeña caja de madera. Adentro, 3 sobres blancos con los nombres de sus hijos escritos a mano.
Los colocó con delicadeza sobre la mesa. He querido compartir algo con vosotros esta noche, dijo manteniendo el tono sereno. Algo que vuestro padre me dejó, y que creo que ha llegado el momento de revelar. Los tres la miraron confundidos. Javier alzó una ceja. Clara se tensó. Marcos frunció el ceño. Dentro de esos sobres, continuó Elena, encontraréis una copia de su última voluntad. También una carta que escribió antes de morir. La escribió para mí. Pero ahora debe llegar a vosotros. El silencio se hizo espeso. Nadie tocó los sobres. Cada palabra que está ahí viene del hombre que más me respetó y amó en esta vida. Y me recuerda que no debo aceptar menos de quienes también he amado más allá de todo. Lucía cogió uno de los sobres y lo acercó a su padre. Él lo tomó con torpeza. Abrieron los documentos. Un suspiro de incredulidad cruzó la mesa. Pero nadie habló. Solo quería que hoy lo supieran, Elena finalizó. Además, hay otra cosa. De una segunda caja sacó 3 pequeños paquetes envueltos en papel craft con cintas hechas por ella misma. Uno para cada hijo. Aquí guardé pedacitos de vuestra infancia, lo más valioso que conservo. Lo material no siempre permanece. Lo humano, quizás sí. Clara rompió en lágrimas, pero Elena no dijo más. Se sentó, alzó su taza de café y miró por la ventana hacia el cielo estrellado. La verdad había llegado. Y con ella la Navidad. Elena despertó temprano aquella mañana, la luz del sol filtrándose entre las cortinas de lino bordadas por sus propias manos años atrás. Se quedó un momento en la cama, escuchando el silencio acogedor de su hogar. Un hogar que comenzaba a sentir más suyo que nunca. Había pasado una semana desde la cena de Navidad, desde que entregó en silencio y dignidad los sobres con la verdad que durante años permaneció guardada. Los rostros de sus hijos aquel día aún danzaban por su memoria. No eran de rabia ni de furia. Eran de incredulidad y, por un instante fugaz, de vergüenza. Elena no alzó nunca la voz. No hizo falta. La fuerza con la que sostuvo su mirada bastó para decir: he despertado. Ese día, su abogado, un viejo amigo de su esposo fallecido, la llamó para confirmar que todo estaba en orden. Los documentos de protección de su patrimonio ya eran oficiales. La casa no se podía vender sin su afirmación, y ahora, incluso después de su partida, se aseguraría de que tuviera otro propósito: servir a mujeres que, como ella, alguna vez sintieron miedo de reclamar su valor. Esa mañana decidió hacer algo simbólico. Se puso un vestido que hacía años no usaba, uno que su esposo siempre le decía que le quedaba bonito. Salió al jardín trasero, cuyas flores y plantas había cuidado con esmero, y comenzó a sembrar nuevos esquejes de lavanda. Mientras hundía los dedos en la tierra, sentía como algo distinto también se sembraba dentro de ella. Una decisión firme, sin rencor, nacida del amor propio que por tanto tiempo dejó en pausa. Luego entró a casa, puso a hervir agua y preparó café. Se sentó frente a la antigua mesa de madera que había sido testigo de tantas cenas familiares, conversaciones y también silencios incómodos. Abrió su cuaderno de costura y empezó a anotar ideas para el primer taller de bordado con las mujeres del refugio. Tenía telas guardadas, patrones de años, hilos de todos los colores. Todo eso que antes servía solo en casa, ahora podía tener una nueva vida. Esa tarde recibió la llamada de Clara, quien preguntó si podían hablar. Elena aceptó con tono amable pero firme y fijaron una cita para la semana siguiente. No esperaba disculpas. No esperaba comprensión total, pero sí quería abrir un espacio para establecer límites. Por una vez, sería ella quien pusiera las condiciones. Porque si algo comprendió tras esa noche en el taxi, fue esto: su hogar no era solo ladrillo y recuerdos. Era el reflejo de su historia, su resistencia y su derecho a decidir. Y esa casa, su casa, no se vende. Elena pasó horas en el desván removiendo cajas polvorientas, buscando algo más que objetos. Buscaba señales de amor, de historia compartida, de los hilos invisibles que habían tejido su vida familiar. Se detuvo frente a una caja grande, etiquetada con una caligrafía que reconoció al instante, la de su esposo Daniel. La abrió con una mezcla de nostalgia y anticipación. Dentro halló fotografías, documentos, dibujos de los niños y, dobladas cuidadosamente, varias cartas amarillentas. Cartas escritas por Daniel a lo largo de los años, algunas dirigidas a ella, otras a sus hijos, que al parecer nunca fueron entregadas. Las manos de Elena temblaron al tomar la primera. Mi querida Elena, comenzaba una.
La tinta estaba algo desvaída, pero las palabras mantenían su fuerza. Si lees esto, significa que no estoy contigo en cuerpo, pero siempre lo estaré en alma. Gracias por sostener nuestro hogar, por dar luz a nuestros días. Esta casa es tanto tuya como tu aliento. No permitas que nadie te haga sentir como un estorbo en ella. Elena se llevó la carta al pecho, conteniendo el llanto. Muchos años habían pasado, pero esas palabras eran un bálsamo inesperado para su corazón herido. Siguió leyendo más cartas. Había una para Javier, escrita cuando tenía 15 años, donde Daniel le hablaba de la importancia de la honestidad y del respeto hacia su madre. Otra dirigida a Clara le advertía dulcemente que su fuerte voluntad podía volverse dura si no era guiada por el amor. Y una última para Marcos, cuando tenía solo 8 años, donde lo alentaba a no dejarse llevar por la voz más fuerte, sino por la más justa. Elena separó cuidadosamente esas cartas. Decidió que esos trozos del pasado debían ser compartidos, no en un acto de confrontación, sino como un espejo. ¿Quiénes habían sido? ¿Y en qué se habían convertido? Con manos firmes, colocó cada carta en un sobre. A cada uno de sus hijos les preparó una caja con objetos personales, dibujos escolares, pequeños regalos del Día de la Madre, incluso notas que ellos le habían dejado de pequeños. Al final, junto a cada carta de Daniel añadía una nota suya, breve pero firme. No os escribo para heriros, sino para recordaros de dónde venís. Y para que entendáis por qué en esta casa ya no caben decisiones sin amor. Le tomó toda la tarde organizarlo, pero cuando el sol cayó y la última caja quedó sellada, Elena respiró hondo. Ya no había tristeza en su gesto, solo determinación. El pasado hablaba por ella ahora, y con esas voces antiguas que aún resonaban con verdad, Elena se sintió acompañada, finalmente comprendida, en su silencio elegido. La atmósfera era tensa, casi irrespirable. La sala del despacho del abogado estaba impregnada de un silencio inquietante, interrumpido solo por el sonido delicado del bolígrafo de Elena firmando los documentos dispuestos frente a ella. Vestía de forma sobria, con una blusa de lino azul suave que le daba una luz especial en el rostro. Permanecía serena, pero sus ojos, firmes, sin vacilar, hablaban de un dolor profundo que había aprendido a transformar en determinación. Sus hijos estaban sentados frente a ella. Javier apretaba los labios con los nudillos blancos de tanto cerrar los puños. Clara miraba a su alrededor con inseguridad, esperando que alguien hablara primero. Marcos, el menor, no sabía dónde posar la mirada. Ninguno se atrevía a romper el silencio. El abogado carraspeó suavemente antes de hablar. Señores Rodríguez, lo que su madre ha firmado hoy es la revocación completa de los derechos hereditarios hacia ustedes respecto a la propiedad familiar. Como ha quedado asentado en este acto, a su fallecimiento, la casa pasará a ser propiedad de la Fundación Refugio Alba, dedicada al resguardo y reinserción de mujeres en situación vulnerable. Clara hizo amago de hablar, pero Elena levantó suavemente la mano, con un gesto más compasivo que autoritario. Respiró hondo y dijo con calma: no se trata de castigo, se trata de verdad. De cómo elegí no ser invisible. Sacó una caja pequeña de debajo de la mesa y con cuidado la colocó frente a ellos. Luego sacó dos más. Cada una tenía un nombre escrito en tinta cursiva. Dentro, los objetos cuidadosamente seleccionados, dibujos escolares, fotos de día de campo, cartas con olor a tiempo. Memorabilia del amor que ella había entregado todos los días de su vida como madre. Esto, dijo con una pausa, es lo que puedo y quiero darles. Lo demás lo perdieron cuando decidieron actuar como si yo fuera un obstáculo. Javier bajó la vista. Clara dejó escapar por primera vez, una lágrima silenciosa. Y Marcos, tembloroso, tocó uno de sus dibujos infantiles, como si al roce pudiera reconstruir algo de lo que habían roto. Pero Elena ya no buscaba su perdón ni deseaba su lástima. Se puso de pie despacio, recogió su bolso. Con una dignidad templada por años de amor y abandono, se despidió con una leve inclinación de cabeza. Me recuperaré del todo, susurró, aunque ustedes jamás me hayan perdido con la misma intensidad con la que yo los amé. La mañana era fresca, y los primeros rayos del sol acariciaban el alféizar de la ventana de la cocina. Elena removía el café en su taza con movimientos lentos, contemplando con calma el vapor que se elevaba. Afuera, el jardín comenzaba a florecer. Ella misma lo había limpiado con esmero en los últimos días, plantando flores de colores vivos como promesa de una nueva etapa.
Ya no esperaba a que alguien más le trayera alegría. La cultivaba ella misma. La noticia de que dejaría la casa a un refugio para mujeres había provocado reacciones variadas. Javier no volvió a escribir. Clara le mandó un mensaje breve, sin palabras, solo un emoji triste. Marcos fue el único que pidió verla en persona. Sus ojos estaban vidriosos cuando se presentó con una tarta del supermercado y la frase balbuceante: «Lo siento, mamá». Elena sonrió, lo abrazó con ternura, pero en su mirada brillaba firmeza. Ya no era la madre que callaba por miedo a herir. Ahora hablaba desde el lugar de una mujer que ha aprendido a defenderse. En el centro comunitario, las mujeres del refugio la esperaban con hilo, agujas y cuentos entre manos. Allí, Elena descubría una nueva forma de maternidad, sin lazos de sangre, pero llena de empatía y escucha. Enseñaba a coser, sí, pero también compartía su experiencia, sus miedos pasados, su proceso de volver a amarse. Una de ellas, Andrea, le dijo un día mientras ajustaban una manga: «Usted es como una madre que no tiene más que ofrecer que tiempo y verdad. Y es más de lo que muchos han tenido». Elena sintió que algo se llenó por dentro, sin necesidad de aplausos ni reconocimientos. Los nietos se convirtieron en visitantes habituales. Lucía, la mayor, empezó a ayudarla con sus talleres y grababa pequeños vídeos para enseñarle cómo subirlos a Internet. A veces se sentaban en la terraza al caer la tarde, y Lucía leía en voz alta fragmentos del diario que Elena comenzó a escribir. «Hoy aprendí que no necesito que me den permiso para existir», leyó en voz pausada. Elena asintió en silencio. La casa ya no era simplemente ladrillo y cemento. Era un reflejo de su renacer. Cada objeto tenía un significado, pero ninguno la retenía. Había hecho las paces con el pasado, sin olvidar, pero tampoco mendigando afecto donde no llegaba. Con la taza vacía en mano, Elena salió al jardín y se sentó en su mecedora. Las plantas revoloteaban con el viento suave de primavera. Cerró los ojos y respiró hondo. Por fin era madre, mujer, y completamente dueña de sí.